Vamos a dar inicio a esta presentación, no sin antes darle la bienvenida a dos amigos de aquí del colegio, colegas que han estado trabajando en los últimos años el tema de la migración. Vamos a darle la bienvenida a Juan José Linan y a Juan Luis Ordaz, que pertenecen a la fundación del BBVA Bancomer, ¿verdad? Que hoy nos vienen a acompañar aquí en el colegio. Es gente que ha estado trabajando últimamente mucho con la información que se genera en torno al fenómeno de la migración. Ellos nos van a platicar primero, Juan Luis nos va a hacer una presentación sobre los factores que afectan el empleo de los migrantes mexicanos en la economía estadounidense. Después, Juan José nos hará una descripción, una presentación general del anuario de la migración y remesas 2013, que es generado por el BBVA Bancomer, en colaboración con el Consejo Nacional de Población, que bueno, estábamos esperando también la visita de un ex alumno de aquí del colegio, muy entusiasta, muy colaborador con nosotros, alumno de varios de nosotros y colega de nosotros, y ya en varios trabajos, Telésforo Ramírez, que es un egresado de la maestría en estudios de población, pero que desafortunadamente por cuestiones de agenda ya de las mesas de Plan Nacional de Desarrollo, parece que le pusieron el día de hoy un evento de la mesa sobre población y se tuvo que quedar, no nos pudo acompañar, quizás nos pueda acompañar en otra ocasión. También el licenciado Serrano, que también es economista en jefe del BBVA, nos iba a acompañar, pero también por cuestiones de agenda no nos pudo acompañar, pero están aquí con nosotros Juan Luis y Juan José para las presentaciones de estos temas. Entonces, muchas gracias por su asistencia y vamos a darle la palabra a Juan Luis primero. ¿Esto es para moverlo? Sí. Bueno, primero que todo, pues muchísimas gracias al doctor Rodolfo Cruz. La verdad nos sentimos muy contentos de estar aquí. No conocíamos el colegio de la Frontera Norte, de hecho es la primera ocasión en la que nos encontramos aquí. Sí, le damos mucho seguimiento a los trabajos que se hacen aquí, pues finalmente son de los análisis y de los trabajos de mayor calidad que se trabajan en México sobre estos temas, y pues nos interesaba también mucho pues estar aquí en esta gran institución, y afortunadamente pues ya hoy se logró eso, que pudiéramos estar aquí. Bueno, agradecemos mucho por ello al doctor Rodolfo Cruz y bueno, al colegio de la Frontera Norte por permitirnos estar aquí, y bueno, y a ustedes por escucharnos también. Bueno, de lo que vamos a hablar es algo de lo que hemos venido trabajando en una revista que se llama Situación Migración México. Esta revista la desarrolla la Fundación BBVA Bancomer en conjunto con el área de estudios económicos del BBVA. No trajimos revistas hoy, desafortunadamente, pero si alguien la quiere, se la podemos enviar ya sea de forma electrónica o incluso también impresa, pues sin ningún costo. Nada más nos dan sus datos o nos escriben, al rato van a ver ahí nuestros correos y ahí nos pueden escribir con mucho gusto. Bueno, vamos a hablar qué factores están afectando el empleo de los migrantes mexicanos hacia los Estados Unidos. Los mensajes principales, o lo que vamos a ver aquí en esta presentación, es bueno, cuál es el motor principal o qué es lo que mueve principalmente, o lo que consideramos que mueve a la migración mexicana hacia los Estados Unidos.
y básicamente consideramos que es el empleo que se genera en los Estados Unidos. Entonces, dado que es el empleo lo que mueve principalmente a la migración mexicana hacia los Estados Unidos, pues vamos a ver qué factores son los que están afectando el empleo, y como consecuencia pues serían los mismos factores que estarían afectando también la migración mexicana hacia los Estados Unidos, que como sabemos pues en este momento se encuentra en niveles relativamente bajos, ¿no? También vamos a hablar sobre lo que ha venido ocurriendo entre el empleo de los mexicanos, de los migrantes mexicanos y del resto de los hispanos. Anteriormente tenían una trayectoria conjunta, y vamos a ver qué es lo que está ocurriendo recientemente. Otro elemento que vamos a analizar pues es el de la oferta y la demanda laboral, lo que está demandando Estados Unidos y lo que están ofreciendo los migrantes mexicanos. Vamos a hablar también sobre cómo se comparan los salarios de los migrantes mexicanos con los de otros migrantes de gran presencia en los Estados Unidos. Y finalmente, pues vamos a ver qué es lo que está pasando ya con la migración, porque creemos que estos son los factores que pudieran estar explicando por qué se encuentra deprimida la migración o el flujo migratorio. Y estos son los puntos que vamos a tratar, son básicamente 4 puntos. El primero es sobre la crisis económica, el segundo vamos a hablar sobre las leyes antiinmigrantes, y el tercero, que ya les había comentado, es sobre la oferta y la demanda laboral. Y finalmente pues vamos a hacer unas reflexiones ahí de los puntos que tenemos. Bueno, vamos a hablar sobre la crisis económica, pero vamos a introducir primero el tema sobre pues cuál es el motor, qué es lo que mueve la migración mexicana hacia los Estados Unidos. Y aquí lo que hacemos es analizar 3 factores fundamentales. El primero son las diferencias salariales. Como pueden ver ustedes ahí en la gráfica que aparece aquí en esta... perfecto. Gracias. Bueno, en esta gráfica lo que tenemos aquí es... creo que me moví, me adelanté, sí. En esta primera gráfica lo que tenemos esas son las diferencias salariales entre México, entre Estados Unidos y México. Lo que vemos son crecientes, ¿sí? Y en realidad esto es lo que está ocurriendo con el flujo migratorio de México hacia los Estados Unidos. Básicamente pues no sigue el mismo patrón de comportamiento que las diferencias salariales. Lo que tenemos en esta segunda gráfica es una vez más, la línea en color azul claro es la migración mexicana, y en color azul oscuro es la tasa de desempleo en México. Lo que vemos tampoco parece haber una correlación así tan fuerte entre ambas variables. Hay puntos en los cuales ha caído el empleo o ha aumentado el desempleo en México, y ello no necesariamente se ha reflejado en una mayor migración. Y por el contrario, hay puntos en los cuales el desempleo, tenemos aquí, ha tendido a subir, y la migración pues está cayendo. Entonces, si bien estos pueden ser factores que pueden explicar la migración, consideramos que no parecen ser los factores determinantes. Y lo que tenemos o lo que hemos encontrado es que al parecer se correlaciona mucho el flujo migratorio mexicano con lo que ocurre en los Estados Unidos, es decir, con el empleo. Cuando hay empleo allá, tienden a emigrar; cuando no hay, pues no se detiene el flujo migratorio. Y aquí lo que tenemos es este periodo. Básicamente aquí en los 90 fue un periodo de auge en los Estados Unidos. Luego lo que tenemos recientemente pues ha tendido a disminuir el empleo en los Estados Unidos, y como consecuencia creemos que eso es lo que podría estar afectando principalmente la migración mexicana. Luego lo que tenemos, pues, ya vimos que el empleo al parecer es el factor o el motor principal el empleo en Estados Unidos.
de la migración mexicana. Entonces, bueno, vamos a ver qué puede afectar o qué puede estar afectando al empleo de los migrantes mexicanos. Entonces, bueno, un primer factor es la crisis económica. La crisis económica se pierden en Estados Unidos poco más de 8 millones de empleos. Bueno, ¿dónde se pierden estos empleos? Pues se pierden principalmente en 3 sectores. 75% de todos los empleos perdidos fueron en 3 sectores principales, que son la construcción, las manufacturas y el comercio. Y en estos 3 sectores justamente se encontraba cerca del 51% del total de los migrantes mexicanos que trabajan en los Estados Unidos. A diferencia de lo que ocurre con otras regiones, como podemos ver aquí, había de México una mayor concentración justo en estos sectores donde más empleos se pierden. Es decir, la crisis se presenta o se manifiesta justo donde estaban concentrados principalmente los migrantes mexicanos. Entonces, esto es un factor que consideramos pues les pega directo a ellos. Ahora, aquí estamos considerando a México, que es un solo país contra otras regiones, entonces también hay que tomar en consideración ese punto. Bueno, aquí lo que tenemos es las trayectorias de empleo en esta siguiente gráfica de los migrantes mexicanos y de otros grupos de migrantes. Y aparece en color azul aquí un recuadro, no sé si se alcance a ver, del periodo que oficialmente se considera el periodo de crisis económica, es decir, de diciembre de 2007 a junio de 2009. En ese periodo oficialmente es donde ocurre la crisis económica. Y lo que podemos observar es que pues les afecta a todos los migrantes en general. Las trayectorias de empleo durante el boom económico de los Estados Unidos, o donde había crecimiento económico, pues también había mayor empleo para los migrantes. Inicia la crisis, incluso se empieza a manifestar en algunos grupos antes de la crisis una pérdida de empleo, y este es el periodo, o sea, en general les afecta a todos, pero quienes pierden más empleos pues son los mexicanos también. Bueno, es el grupo más numeroso de migrantes, y aproximadamente pierden alrededor de 500,000 empleos. Estas son estimaciones, no son datos exactos, son datos que se toman de una encuesta, entonces es finalmente con la información que contestan las personas. Los asiáticos también pierden empleos de forma importante, y también los centroamericanos, son de estos grupos los que pierden en general una mayor cantidad de empleos. Ahora, también hay otro factor que se da a la par de la crisis económica, y es un mayor reforzamiento de la frontera. De hecho, el número de agentes de la patrulla fronteriza, que los tenemos aquí, pues ha ido en aumento. Desde básicamente aquí, también justo cuando empieza la crisis económica, se empieza a endurecer el número de agentes de la patrulla, o empieza a aumentar el número de agentes de la patrulla fronteriza, y se empieza a endurecer la política o las restricciones a la entrada para los migrantes mexicanos, bueno, y en general los que cruzan por la frontera sur de los Estados Unidos. Ahora, el número de personas aprendidas, el número de mexicanos aprendidos, como vemos, pues ha tendido a bajar. De hecho, alcanzó su máximo en el 2000, y desde ahí pues ha tendido a disminuir el número de mexicanos que aprende la patrulla fronteriza. Ahora, si bien consideramos que ha tenido que ver el que se haya reforzado la frontera, también creemos, como ya lo mencionamos antes, que esto se debe a un efecto económico también. De hecho, aquí lo que tenemos en esta otra gráfica es igual el número de mexicanos aprendidos, y aquí lo que tenemos es el crecimiento o la tasa de crecimiento del PIB de los Estados Unidos. Y como vemos, se mueven muy de cerca. Es decir, cuando crece Estados Unidos, consideramos entran más migrantes mexicanos, y por ello aprenden a más personas. Cuando Estados Unidos está o se reduce el crecimiento de la economía de los Estados Unidos, o se contrae la economía,
entran menos y por ello aprenden menos. Sin embargo, tenemos aquí en esto como que se rompe esa trayectoria. Entonces ahí nos preguntamos, bueno, pues qué es lo que está pasando a partir de 2010, por qué ya no se está dando. De hecho, la economía de los Estados Unidos, como sabemos, ya se empieza a recuperar, ya se empiezan a generar empleos, pero la migración mexicana no parece estarse recuperando, de hecho no se está recuperando. Entonces ahí nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que está determinando ahora o qué es lo que ha impedido que esta recuperación en el empleo no esté llegando a los migrantes mexicanos? Lo que tenemos, vamos al siguiente punto, que es el de las leyes antimigrantes. Bueno, las leyes, como sabemos, se empezaron a implementar a partir de abril del 2010 con la ya famosa ley SB 1070 en Arizona, y posteriormente otros estados empezaron a discutir también. Entonces empezó a dar una discusión en diferentes estados. Aquí lo que tenemos en esta gráfica es únicamente aquellos que aprobaron estas leyes, pero no necesariamente fueron los únicos estados donde se dio esta discusión. Y lo que vemos en los cuadros de abajo es el número de migrantes que había en estos estados, tanto mexicanos como de otras regiones, en 2009 y en 2011. Bueno, 2009 y 2011, que es justo el periodo donde se presentan todas estas leyes. Y lo que vemos es que en general, donde parece haber pérdida de población, es decir, salen de estos estados, es justo en el caso de los migrantes mexicanos. De hecho, a diferencia de lo que ocurre con otros migrantes de otras regiones, pues no parecerían haber sido tan afectados como los migrantes mexicanos. No quiere decir que no hayan salido, o sea, probablemente sí se dieron salidas de otros grupos, pero donde sí es a lo mejor más notorio esta reducción es en el caso de los migrantes mexicanos. Y consideramos que esto también afectó el empleo. De hecho, aquí tenemos una continuación de la gráfica que habíamos visto. Una vez más, tenemos las trayectorias de empleo de los diferentes grupos de migrantes. La que aparece en azul fuerte, la voy a señalar, que es esta, es la de los migrantes mexicanos. Ese es el periodo donde se dan toda esta aprobación de leyes. Y aquí, bueno, el empleo, de hecho, se empieza a recuperar de los migrantes mexicanos, bueno, prácticamente de todos los grupos de migrantes, y aquí lo que vemos es una caída en el caso de los migrantes mexicanos. En realidad no vemos nosotros ningún otro factor que haya generado esto, salvo las leyes que se dieron en esa etapa. Lo que venía ocurriendo tradicionalmente es cuando la economía de los Estados Unidos empieza a recuperarse. De hecho, los grupos hispanos son de los que tienden a ganar más empleos, y ello ocurre principalmente por la flexibilidad laboral que existe. Pueden acomodarse, digamos, en diferentes puestos de trabajo. Pero a diferencia de lo que ocurría antes, en el caso de los mexicanos, les digo, ya parecía que se iba a dar esta trayectoria hacia arriba, pero algo la detiene. Entonces, no vemos en realidad que se haya dado justo ahí algún otro factor más que el caso de las leyes, y consideramos que esto es lo que pudo haber generado que esa trayectoria se detuviera. Y bueno, y aquí es lo que les había comentado, donde comparamos ya el empleo de los hispanos y el empleo de los migrantes mexicanos. La línea azul que aparece arriba, esta, es la del empleo de los hispanos en su conjunto. Ahí estamos considerando también a los mexicanos. Ahora, si los quitamos, pues probablemente las brechas entre estas dos se amplíen. ¿Qué es lo que ocurría anteriormente, antes de la crisis económica? Pues se movían de forma muy similares estas dos trayectorias de empleo, tanto de los migrantes mexicanos como del resto o de los migrantes hispanos en su conjunto. De hecho, eso es lo que venía ocurriendo. Luego aquí tenemos ya el periodo de aprobación de leyes. Aquí se cae el empleo de los migrantes mexicanos, pero no del resto de los hispanos en su conjunto.
Ahora, ¿por qué los mexicanos sí y por qué otros hispanos no? Bueno, aquí lo que consideramos es que esto no es que se haya dado una política dirigida a los migrantes mexicanos, sino básicamente fue una política en contra de los migrantes indocumentados. Pero, ¿quiénes son la mayoría de los indocumentados? Pues precisamente mexicanos, ¿no? Hay estimaciones que indican que alrededor del 55-60% del total de los migrantes indocumentados en Estados Unidos pues son mexicanos. Entonces consideramos que esto pudo haber afectado pues principalmente por ello a los migrantes mexicanos y a lo mejor no a otros grupos de migrantes. De hecho, ya los hispanos en su conjunto, de acuerdo con las cifras que dio a conocer el Departamento de Estadísticas Laborales de Estados Unidos la semana pasada, se encuentran en niveles máximos históricos de empleo. O sea, los hispanos en su conjunto recuperaron ya todo el empleo perdido tras la crisis económica y actualmente tienen el mayor nivel de empleo que nunca se había registrado en el caso de los hispanos. Los mexicanos todavía no ocurre pues esta situación. Y otro factor que consideramos pues es al que vamos ahora, que es el de la oferta laboral de los migrantes mexicanos. Bueno, todas las crisis generalmente consideran o dejan pues cambios estructurales, y uno de ellos consideramos se puede estar dando en el sector laboral de los Estados Unidos. Lo que tenemos aquí es, ¿qué es lo que está ocurriendo? Ese es los empleos, ¿sí? Y bueno, los igualamos a una tasa de igual a 100 en 2003 para que veamos dónde se está generando empleo y dónde se está perdiendo empleo. Aquí ocurre la crisis económica, prácticamente pues caen todos, pero ya es una tendencia que se viene dando en los Estados Unidos de generar mayor demanda de empleo en puestos de mayor nivel de escolaridad y de pérdida de empleo en puestos de bajo nivel de calificación. O sea, consideramos que esto ya es algo estructural, algo que parece estarse dando dentro de la economía de los Estados Unidos. Y ahora les preguntaría, ¿dónde creen que están los migrantes mexicanos? Pues desafortunadamente dentro de los menores niveles de escolaridad. De hecho, lo que tenemos aquí es justo lo que habíamos visto. Estos son los trabajadores con menos de 10 años de escolaridad. Se ha venido reduciendo el número, ¿sí? Que es lo que veíamos, pero la proporción de migrantes mexicanos ahí, pues vemos que ha ido en aumento. Es decir, parecería que otros migrantes sí parecen estarse moviendo a lo mejor hacia otros puestos, y probablemente los mexicanos no lo están haciendo con tanta rapidez. Y abajo lo que tenemos es la proporción de trabajadores. Bueno, ahí sí tenemos a los dos, tanto nativos como migrantes, por niveles de escolaridad arriba. Aquí lo hicimos así porque, bueno, luego las muestras, al desagregarlo tanto, ya se nos hacen muy pequeñitas, entonces por eso se pone a los dos grupos. Y bueno, luego lo que tenemos aquí son los salarios. O sea, parece ser que estos bajos niveles de escolaridad pudieran estar explicando el por qué los migrantes mexicanos en promedio tienden a ganar menos que otros grupos de migrantes de gran presencia en los Estados Unidos. De hecho, ahí estamos comparando a hombres mexicanos contra hombres de migrantes de otras regiones, y también a mujeres contra mujeres. Hicimos esta comparación porque en promedio el salario de los hombres tiende a ser más elevado, y lo que vemos es que en promedio también los salarios son más bajos de los migrantes mexicanos comparados con centroamericanos, de Oceanía, de África, y pues de diferentes regiones. Incluso algunos llegan a duplicar, como los europeos, los canadienses y los asiáticos, el salario de los migrantes mexicanos. Y esto, bueno, ya lo habíamos comentado, pues puede ser consecuencia de los niveles de escolaridad. Lo que hemos encontrado es que aproximadamente 43% de los migrantes entre 15 y 64 años, migrantes mexicanos, tienen menos de 10 grados de escolaridad.
y ahí se encuentra 37% de los centroamericanos, pero no más de 10% de los otros grupos como canadienses, sudamericanos, del Caribe, África o Asia. Y por el contrario, arriba, en los niveles más altos, es decir, con profesional o posgrado, solo se encuentra el 6% de los migrantes mexicanos. Incluso ahí se encuentra el 10% de los centroamericanos y pues casi el 50% de los canadienses. Entonces, esto parece ser que es lo que pudiera estar explicando las diferencias salariales y también la incorporación reciente que se está dando en el mercado laboral. Y ahora, otro elemento también es que los sectores que están donde se concentran principalmente los mexicanos, pues siguen deprimidos. De hecho, prácticamente desde el inicio de la crisis económica, esos sectores no han logrado repuntar. La construcción, de acuerdo a los últimos indicadores, apenas empieza como a mostrar ya un pequeño punto de inflexión, pero prácticamente está deprimida, no ha recuperado el total de empleos que perdió tras la crisis económica. Y así se encuentran muchos de los sectores donde están laborando los migrantes mexicanos. Entonces, este factor también consideramos está afectando para que los migrantes no consigan empleos. Finalmente, lo que ya sabemos, pues la migración mexicana se encuentra estancada. Es decir, el empleo está siendo afectado y como el empleo parece ser el determinante fundamental de la migración, pues esto parece haber tenido como consecuencia que la migración mexicana prácticamente permanezca estancada desde 2008. Desde 2008 no ha mostrado un crecimiento significativo. Aquí tenemos cifras de una encuesta. Tomamos la cifra tal cual como aparece, porque bueno, en algunos casos se recalcula a partir de la población que no contesta, entonces se le agrega a veces más población a la mexicana, pero bueno, lo que nos está mostrando esta gráfica pues es prácticamente que muchos grupos ya recuperaron, ya empiezan a sus flujos migratorios a aumentar, a diferencia de lo que está ocurriendo con el caso de los migrantes mexicanos. De hecho, la primera barra en color azul fuerte es la de los migrantes mexicanos y vemos que se encuentra pues prácticamente en los mismos niveles desde la crisis económica. No se ha logrado recuperar esta migración y bueno, por ello muchos en algunos casos han hablado de migración cero, ¿no? Luego tenemos el caso de los asiáticos, que eran menos que los mexicanos y pues ya lo que observamos en 2012 es que el número de asiáticos ya es superior al de migrantes mexicanos. Obviamente aquí estamos considerando a toda la región de Asia, no es un país y México pues es un país, pero lo que nos muestra esto pues es que la trayectoria que han seguido en general o en su conjunto los migrantes de otras regiones pues es ya hacia una recuperación de sus flujos migratorios. Incluso en el caso de Centroamérica con quienes tenemos mayor afinidad, pues lo que vemos es ya se encuentra en alrededor de 3 millones, cuando antes o al inicio de la crisis se encontraban en 2.6 millones de personas. Es decir, parece ser que ya muchos de las regiones están recuperando sus flujos migratorios, cosa que todavía no ocurre con los migrantes mexicanos. Bueno, ya para concluir, pues, ¿qué es lo que hemos encontrado, lo que creemos puede estar sucediendo? Uno es la migración, pues es principalmente, la migración mexicana hacia los Estados Unidos es principalmente de tipo laboral. Cuando hay empleo en los Estados Unidos van, cuando no hay, pues los flujos se detienen. Ahora, lo que estamos viendo es que el empleo en los Estados Unidos se vio afectado por varios factores. Un primer factor fue la crisis económica, les pega justo a los migrantes mexicanos. Un segundo factor llegó a reforzar esta situación, que fueron las leyes antimigrantes, y un tercer factor consideramos que también está afectando el empleo de los migrantes mexicanos y en consecuencia los flujos migratorios pues son lo que está una parte estructural ya que se está dando en el sector laboral de mayor demanda de calificación
mayor demanda de trabajo de mayor calificación laboral. Y desafortunadamente pues la migración mexicana se concentra en los bajos niveles de calificación laboral. Entonces, esto en general consideramos que es lo que está explicando por qué la migración mexicana, a diferencia de lo que ocurre con migraciones de otras regiones, no ha aumentado. Incluso veíamos la migración centroamericana. Ahora consideramos que si bien el reforzamiento de la frontera es un factor, y ha sido un factor fundamental y determinante, pero la migración centroamericana pues en gran medida también atraviesa la misma frontera, y sin embargo vemos que ya se está recuperando. Por ello consideramos que en general estos tres factores que hemos mencionado pudieran tener mayor peso que el reforzamiento de la frontera, ¿no? Bueno, se han mencionado también por ahí algunos otros factores, como es el hecho de que la tasa de natalidad en México pues se ha venido reduciendo. Ahí nosotros también hicimos un análisis y consideramos que en realidad no es un factor, sí es un factor que está pesando, pero probablemente menos que estos tres. ¿Por qué? Porque esta es una tendencia que se está dando también incluso en regiones de Asia, en Centroamérica y en muchas otras regiones, y esto no parece estar afectando al menos a otras regiones, y por ello consideramos que probablemente no sea esto lo que está explicando el por qué el empleo de los migrantes mexicanos pues se encuentra deprimido, ¿no? Y un elemento que consideramos pues fundamental pues es la parte de la capacitación laboral, o la calificación, o el aumentar la calificación laboral, porque pues ya parece ser una tendencia o algo estructural en la economía de los Estados Unidos, ¿no? Y por ello, bueno, encontramos que los salarios de los migrantes mexicanos pues en general se encuentran en menores niveles que migrantes de otras regiones. Bueno, pues aquí aparecen nuestros datos, y ahí si tienen alguna duda o algo que igual también nos quieran compartir, pues nos ayudaría también mucho. Ahí aparecen nuestros correos, el primero es el mío y el segundo es el de Juan Lee, y la revista la pueden descargar en esta página, está disponible tanto en español como en inglés. Pues muchas gracias por todo. Gracias, Juan Luis. Yo creo que nos diste un panorama bastante interesante sobre estos factores que están afectando la migración y el nivel de empleo en los Estados Unidos. Yo abro aquí un espacio para alguna pregunta, algún comentario que quieran dirigirlo a Juan Luis, y para seguir conversando sobre el tema. ¿Alguna pregunta, algún comentario que quieran hacernos? O incluso crítica puede ser también bienvenida, por supuesto. Bueno, yo tengo una pregunta acerca de la migración calificada. Pues como vemos, pues ya es ahora una tendencia, ¿no? Entonces, pues, bueno, se dirigen hacia ciertos sectores y requiere la economía estadounidense a cierto tipo de trabajadores calificados mexicanos. Entonces, bueno, creo que no se ha hecho un estudio sobre eso, ¿no? O sea, creo que es reciente esta tendencia. No sé, sería bueno pues investigar, ¿no? Sobre todo porque ahí propones una cuestión de mejorar la calidad de educación para en este caso, bueno, pues ya es algo estructural la migración mexicana, y sí sería pues conveniente como una medida de política económica, mejorar cuadros de migrantes sobre todo porque la teoría del brain exchange, la circularidad, o sea, no que se vayan, sino que sea un factor de crecimiento para México, crear esos cuadros y que sea
pues benéfico, ¿no? O sea, que traigan, no sé, conocimiento, que sea motor también de crecimiento para el país. Bueno, sí hay algunos estudios que han analizado la parte de la migración calificada. De hecho, hay un estudio reciente por ahí que hace Fernando Lozano, donde analiza también la parte salarial. Bueno, de hecho, nosotros también hicimos algo similar. Comparamos a los migrantes con mayor nivel de calificación laboral contra migrantes de mayor nivel de calificación laboral, y lo hicimos por grupos de edad y por género. Y bueno, y en ambos estudios lo que se encuentra pues es que hay también, digamos, en trabajadores que pudieran ser similares o relativamente tener ciertas competencias más o menos similares con otros grupos de migrantes, también hay diferencias salariales importantes, ¿no? En algunos casos se llega a duplicar el ingreso. Y bueno, ahí la explicación que daba Lozano pues es que se debe en parte a pues a la calidad que tenemos de la educación en México, ¿no? Porque bueno, son trabajadores que tienen los mismos niveles, son trabajadores más o menos con características que pudiéramos pensar similares en cuanto a género, en cuanto a edad, pero sin embargo pues hay esas diferencias, ¿no? Sí, son algunos de los trabajos que se han hecho. Ahora, también lo que hemos encontrado nosotros es que, bueno, de hecho la probabilidad de un migrante, de que alguien emigre, es más alta en los niveles de calificación laboral más alta en México. De hecho, la probabilidad que tiene un doctor de emigrar, alguien con estudios de doctorado, es más alto que alguien que tiene primaria. Bueno, un dato relevante pues es que el número de personas con doctorado en los Estados Unidos es superior al número de investigadores que hay en el sistema, o al número de doctores que hay en el Sistema Nacional de Investigadores en México. Entonces, pues sí, esto nos habla de que pues hay, yo no le llamaría fuga de cerebros, pero sí, porque bueno, y finalmente cada persona tiene el derecho a emigrar. O sea, si alguien se quiere ir, pues tiene el derecho a irse, pero es una situación que sí se está presentando. Probablemente la economía mexicana pues no ha sido capaz de retener a ese capital humano, incluso de aprovecharlo cuando regresa, porque también pues hay estudios que muestran que muchas veces las personas que regresan pues no se dedican a realizar actividades similares a las que realizaban en los Estados Unidos, pero sí se debe mucho pues a lo que la economía, las capacidades que tiene la economía, ¿no? Probablemente no podemos generar empleos para lo que realizan allá, y tampoco podemos retener a ese capital humano, ¿no? Sí, Jesús. Bien, de acuerdo a todo esto, también se ha hablado acerca de que la reducción del número de migrantes y del regreso de los migrantes mexicanos al país está relacionado con un mayor desarrollo económico en México. Y de acuerdo a esto y conforme a los datos, pues bueno, vemos que las personas que se van no tienen más de 10 años de escolaridad. Realmente no sé si ustedes habrán hecho algún análisis respecto a este desarrollo económico y la situación de retorno, y además del hecho de que ya no salga la población, que no se ha recuperado ese volumen de migrantes. Bueno, de hecho vemos una de las primeras gráficas donde presentábamos, o sea, consideramos que sí ha habido probablemente avances en el caso de la economía mexicana. De hecho lo muestra el censo de población. Sin embargo, consideramos que un factor o un elemento principal es que mientras estos avances no se traduzcan en reducir la brecha salarial con respecto a Estados Unidos, esto no puede ser un factor para desincentivar la migración. Y lo que veíamos en una de las primeras gráficas es que la brecha, las diferencias salariales entre Estados Unidos y México han sido crecientes, a pesar de estos avances que se han dado, ¿no? Entonces estos avances no se han traducido en
reducir esa brecha y por lo tanto consideramos que pues ese incentivo a migrar permanece. Entonces, mientras no se logre reducir esa brecha, pues se va a seguir ese incentivo. Entonces, por lo tanto, consideramos que no pudiera ser un elemento a lo mejor tan relevante las mejoras que se han dado en el país como para traducirse en reducir o desincentivar la migración, y que más bien ha sido por estos otros tres factores que comentamos, ¿no? Sí, Rafael. Bueno, quizás con este tema, pero antes que todo quisiera agradecerle su presentación, porque yo estoy dando un curso con los estudiantes de la maestría en estudios de población y su presentación es excelente, viene a no solo a completar, sino a mejorar lo que yo estoy enseñando, entonces eso les agradezco. Yo tendría pues por lo menos 3 comentarios, pero quisiera empezar con esto que planteó Jesús. ¿Qué tal si esta hipótesis de Calderón, el presidente Calderón y su gobierno, de que de veras están retornando por los avances que ha habido en México, ¿eso realmente se puede tomar en serio o ustedes creen que se puede sustentar en indicadores en México, o fue simplemente una ocurrencia de Calderón y sus funcionarios? Eso sería una cosa. Otra, yo creo que es bien interesante para los que estudiamos la migración, y ya lo hemos comentado en clase, que parece ser que lo único que puede tener un movimiento, un flujo migratorio, es la caída del empleo. Si ustedes ven la gráfica número 1 del reporte de Pacel y sus coautoras de la migración cero, se ve el crecimiento de la migración mexicana que cae con la crisis de los 30, y luego viene un crecimiento exponencial que cae en 2007 luego con la crisis. Entonces yo creo que eso, por lo que ustedes dicen, yo creo que estamos totalmente de acuerdo, y eso pues ahora lo hemos aprendido. No importa el reforzamiento de la vigilancia fronteriza, el incremento de agentes, es el empleo, y eso yo creo que estamos muy de acuerdo. Y por último, yo creo que dentro de los factores que ustedes están viendo, creo que están dejando uno fuera, que es muy importante, y es, mencionan muy bien los de las aprehensiones en la frontera, que están retornando y que de hecho han caído últimamente porque ha bajado la emigración mexicana. Lo que creo que deben de incorporar también es este nuevo tipo de deportaciones desde el interior de Estados Unidos, que son es muy alto el número, alrededor de 250,000 por año, la mayor parte mexicanos, y la mayor parte de mexicanos con larga permanencia en Estados Unidos y lazos familiares. Entonces, yo creo que de hecho, Pacel y sus coautoras dicen que probablemente 1 de cada 3 de los retornados a México, ese gran número, fueron deportados, no fueron retornados por su libre decisión, ¿no? Entonces, bueno, muy interesante, gracias. Gracias. Pues agradecemos, no, al contrario, agradecemos mucho a ustedes y al doctor Rodolfo que nos permitan estar aquí. Respecto a los indicadores de mejora, o sea, sí hay, digamos, de hecho los mismos indicadores que daba el anterior presidente Calderón, sí nos mostraban algunos datos como un mayor nivel de escolaridad, como mejoras en alguna tenencia de bienes durables en el caso de los hogares, de acuerdo con los censos. Eso existe, ¿no? Digamos que sí se estaba presentando. Ahora, de ahí a que eso se traduzca, como ya lo comenté, en que sea una causa o un factor principal, una vez más, considero que mientras no se traduzcan todas estas mejoras en mayores niveles salariales y en cerrar la brecha salarial respecto de los Estados Unidos, no va a ser estas mejoras, creo, un incentivo para desincentivar o un factor para desincentivar la migración. Entonces, considero que no parece ser esto
y de hecho lo que estamos viendo es las diferencias salariales son crecientes, ¿no? O sea, a pesar de estas mejoras, las diferencias salariales o las brechas salarial, como ya lo vimos, pues es creciente. Entonces, sí ha habido mejoras, eso es cierto, pero estas mejoras no se han traducido en cerrar la brecha salarial respecto de los Estados Unidos, y por lo tanto estas mejoras no parecen ser lo que esté explicando, o no parecen ser generar un desincentivo para que la gente se vaya y en consecuencia para que regrese. Y efectivamente, o sea, consideramos que el empleo es lo que es el factor determinante de la migración, y consideramos que los factores que están afectando al empleo pues son los que están deteniendo el flujo migratorio mexicano hacia los Estados Unidos. Y ahora, sí, bueno, pues muchas gracias también por esta información, la podríamos incorporar en el análisis, porque finalmente sí es, de hecho lo que ha venido ocurriendo es que ahora la probabilidad anteriormente de que te detuvieran y te deportaran era muchísimo más baja de lo que es ahora, ¿no? Ahora la probabilidad de que te detengan y te deporten pues ha aumentado muchísimo, ¿no? Entonces sí también pudiera ser ahí un factor relevante, y bueno, pues nos da también un tema como para empezarlo a analizar, ¿no? Que igual lo pudiéramos seguir trabajando en qué está ocurriendo y tratar de hacer alguna medición ahí en términos económicos de lo que pudiera estar o cómo pudiera estar afectando este factor, ¿no? También pues muchas gracias por la... Yo quiero hacer algún comentario en este diálogo, porque me parece bastante provocador y participar en estos datos. Primero, gracias por venir a compartir esta información con todos nosotros. Creo que a todos nos enriquecen mucho, y un poco participar de qué factores están detrás de esta disminución de la migración. Yo coincido también con ustedes en el sentido de que sigue siendo la economía, el empleo, lo que genera un mayor dinamismo en esto. Pero me parece que sí es importante ponerle atención a estos otros factores que de alguna manera permean e influyen en el volumen y en el matiz de estos flujos. Yo realmente, de que las condiciones en México hayan mejorado para detener, es una provocación de Rafael. Yo lo conozco desde hace tiempo, no lo está haciendo más que para provocar el diálogo, y creo que es bienvenida una provocación de esta naturaleza. Lo que sí quiero llamar sobre todo son a tres elementos que a mí me parece fundamentales en el análisis. Uno, en los últimos 5 o 6 años, el nivel de deportación ha sido como nunca en la historia. Entonces, ese debe ser un elemento y un factor determinante en el análisis de estos flujos que han estado disminuyendo. Dos, y es algo que yo creo que nos falta mucho en México por avanzar, y yo creo que ustedes han estado avanzando en esa dirección, pero creo que hace falta avanzar más. ¿En qué es? En las economías y mercados laborales regionales en los Estados Unidos. Creo que ya debemos de trascender de la demanda laboral como un todo en los Estados Unidos. Creo que debemos de pasar ya a las regiones, así como pasamos a los sectores. ¿Qué sectores son los que están absorbiendo el mayor número de mexicanos en mercado laboral estadounidense? Es necesario pasar también a las regiones, ¿sí? ¿De qué manera y qué dinamismo? Porque tan solo una sola entidad en Estados Unidos, como es el caso de California, porque es el que tengo más cerca, vaya, nos explica una cantidad enorme de la inmigración en los Estados Unidos, ¿sí? No tan solo la mexicana, la asiática, ¿sí? Y otras. Entonces yo creo que es necesario ir un poco más allá
ir más allá, no hablar de toda la economía estadounidense, no hablar, digo, yo entiendo, para presentación es necesario, pero yo creo que debemos empezar a desmenuzar más y hablar más específicamente de qué tipo de demanda y tienen en el futuro ciertas ocupaciones, no tan solo los sectores, sino qué demanda está previendo la economía. O sea, tú lo ves y por ahí encaminaste ya algunos datos donde dices, realmente la cantidad de empleos que están incrementándose son aquellos que tienen mayor calificación, ¿sí? Eso lo estamos viendo en el último, pero al momento de desagregarlo, verlo por región, yo creo que va a ser muy enriquecedor y sobre todo en qué tipo de ocupaciones son las que se están previendo se van a necesitar en la economía estadounidense. Y por el otro factor que de repente, por ser tan a largo plazo, de repente se nos olvida, es el demográfico, ¿sí? Tú mencionaste la tasa de natalidad. Bueno, yo no creo que sea la tasa de natalidad, pero sí la estructura propia por edad y sexo de la población mexicana, y más específicamente de la estructura poblacional por regiones que tienen tradicionalmente enviando población hacia los Estados Unidos. Yo creo que esos son elementos que están de peso ahí detrás. Entonces, que son factores que yo creo que sí hay que considerar. Y por último, a mí no me queda duda, el control y sellamiento de la frontera por parte del gobierno estadounidense es real. O sea, a mí no me cabe duda. Es decir, yo vivo aquí hace más de ya no sé cuántos años, no los quiero decir, pero uno cruzaba aquí caminando, muchos veíamos, ahora ya no, ahora es imposible. Y en muchas ciudades es imposible cruzar caminando. Hay un control mucho más rígido y estricto por el gobierno estadounidense. Entonces, eso también afecta, quieras o no. ¿Por qué? Porque se necesitan más recursos y correr más riesgos y peligros. Bueno, también queríamos venir por esto, porque sabíamos que aquí nos iban a dar, o íbamos a encontrar respuesta también pues a lo que hemos venido haciendo, y ya nos dejan aquí varias ideas de lo que podíamos seguir trabajando. Bueno, nada más comento, el punto demográfico sí lo tenemos considerado, de hecho lo vamos a tratar en el siguiente número de la revista, porque sí, ya es un factor, o sea, de hecho, bueno, lo mencionamos en alguna ocasión, incluso comparamos con otras regiones, pero sí es un factor que ya vamos a considerar en el siguiente número, un análisis ahí de lo que está ocurriendo en ese sentido. Y también coincido, o sea, ya tenemos que hacer análisis de tipo regional, de qué es lo que está pasando en cada región. De hecho, algo por ahí hemos hecho también, y lo hemos hecho en la parte de la contribución del PIB. De hecho, hicimos un análisis de cuánto estarían aportando los migrantes mexicanos por sector, y también lo hicimos por estado, o sea, agarramos a todos los estados. Obviamente hay estados donde la muestra ya es muy pequeña, pero bueno, tratamos de avanzar, pero sí, sin duda ya nos quedamos aquí con estas dos tareas, el punto de las deportaciones, que es sin duda relevante, otro punto de ya ir haciendo un análisis más de tipo regional, y el otro punto, el punto demográfico, que bueno, ese sí lo teníamos considerado, pero bueno, los otros 3 puntos que nos han dado ya los tenemos, y sí, nos llevamos pues estas ideas, y también pues muchas gracias por darnos estas ideas, ¿no? Okay. Adelante. Yo tengo 2 preguntas. Una es, menciona que el diferencial salarial de aquí de México y Estados Unidos, me imagino que como un promedio sería un factor que explica la migración, ¿sí? Pero yo me pongo a pensar, ¿qué pasaría si México alcanzara los niveles de desarrollo en promedio de Estados Unidos y se cerrara esa brecha salarial? Podría acabarse la migración, pero tendríamos que considerar también la
o la desigualdad que hay dentro de los mexicanos, porque incluso aunque llegues a niveles per cápita que sean iguales, cómo se distribuye el ingreso dentro de los mexicanos es un factor, para mi opinión, fundamental para eso. ¿Por qué? Porque los mexicanos, sea que vivamos en ciudades o sea que seamos de las zonas más atrasadas, no nos comparamos respecto a Estados Unidos, sino respecto a los que están alrededor de nosotros. Y así viene el país en general, en promedio, está alcanzando niveles de desarrollo socioeconómico igual que Estados Unidos. El hecho de que mi pueblo, mi ciudad, o incluso en mi colonia, yo estoy viendo que el vecino de al lado está mejor que yo, 10 veces mejor que yo, o voy a otra colonia en mi ciudad y está igual, pues es un factor, pienso que también es fundamental para explicar esa diferencia, esa migración. Me gustaría saber su opinión sobre eso. Este es un punto. El otro es sobre qué papel juegan las crisis económicas o el empleo como ese incentivo de la migración hacia los Estados Unidos. Pues si bien en la historia sí ha sido una variable fundamental que responde por la migración laboral, este acontecimiento del reforzamiento de la frontera se me hizo curioso en la primera gráfica que presentaron ustedes, que como en el 2004-2005, antes de que iniciaran incluso indicios de la crisis, ya se empezó a bajar los migrantes que llegaban a Estados Unidos, y mencionaron que como en el 2005 empezó lo de así bien explosivo, eso del reforzamiento de las fronteras, y eso me llega a preguntarme, ok, si se acaba la crisis y ya digamos en Estados Unidos se acaba la crisis al menos, pues eso marca cierta tendencia en que va a empezar a recuperarse otra vez la inmigración, a pesar de que haya obstáculos para cruzar por el reforzamiento. Pero el hecho de que haya reforzamiento no implica también un cambio como de nivel sobre los mismos flujos migratorios. O sea, ya llegamos a que está bajo los niveles de migración México-Estados Unidos. Pero una vez recuperados, vamos a volver a ver esos flujos migratorios como los que vimos en los 90, a principios del 2000, o ya se van a quedar en esos niveles. Bueno, una pregunta. No, pues muy interesante lo que planteas. Sí, coincido totalmente con el punto de hecho, tomamos los promedios, pues porque es la información, digamos, más inmediata o que pudiéramos tener como para poder compararlo, ¿no? Pero efectivamente el promedio pues no te dice nada sobre la distribución, y tienes toda la razón. O sea, hay que hacer finalmente un análisis más desmenuzado, más profundo, de ver qué es lo que está ocurriendo en ese sentido, ¿no? Pero bueno, el promedio en este caso pues nos dice algo, ¿no? Nos dice en realidad cómo están las dos economías, y que bueno, si hay diferencias entre las dos. Efectivamente, si se llega a cerrar esa brecha, pues pudiera ser porque a lo mejor unos mejoran nada más, y probablemente, pero eso no te dice nada sobre cómo está la distribución, ¿no? Y sí, se requeriría pues efectivamente un análisis pues más desmenuzado, más profundo, pues ya como también nos pidió el doctor Rodolfo, sobre regiones, ¿no? Y a lo mejor sobre municipios, y hacer algún análisis más. Sí, o sea, estoy completamente de acuerdo ahí contigo, pero sí, bueno, pues la información que más inmediata con la que se cuenta pues es esa, ¿no? Con la información sobre las diferencias salariales por promedio en general, ¿no? Y sobre el otro punto del reforzamiento de la frontera, ¿no? Sí, aquí ha habido también mucha discusión. Bueno, y el nivel de la migración. De hecho, donde presentamos la gráfica de hispanos contra migrantes mexicanos, pues ya nos habla de que hay un cambio de nivel. O sea, ya el nivel de la migración efectivamente cambió. Ver otra vez aquellos niveles de migración mexicana hacia los Estados Unidos, yo creo que va a ser muy complicado. Y va a ser muy complicado no solo por la parte económica, que como ya vimos, ya hay un factor estructural en la parte de la economía, pero hay muchos otros factores que están afectando, ¿no?
y que están también del lado de México y del lado de Estados Unidos. Entonces se han conjuntado en este momento toda una serie de factores. Muchos se iban a dar, a pesar de la crisis económica, como es la parte demográfica, que eso pues ya de todos modos iba a ocurrir con crisis o sin crisis, y a la larga pues nos iba a llevar a un cierto cambio en el nivel de la migración, pero muchos otros pues han ocurrido recientemente, ¿no? Como es la crisis económica. La crisis económica pues ha sido un factor ahí que se presenta, pero además de la crisis económica, lo que se está presentando en el sector laboral de los Estados Unidos y todo este cambio estructural, que eso yo creo que ya es algo estructural y algo que se va a presentar y que probablemente ya está pegándole a la migración mexicana y le va a seguir pegando. O sea, no es un factor que va a cambiar y ya más adelante se va a dar un cambio estructural en la demanda o en los componentes de la demanda laboral. Yo creo que esto ya es un cambio estructural y que va a estar ahí independientemente de que la economía se recupere o no. Y el reforzamiento de la frontera pues sí es otro factor, yo creo que fundamental. Yo sí tengo ahí cierta duda de qué tan... es fuerte, sí, pero creo que no es más fuerte que los otros factores. Esa es mi apreciación. ¿Por qué? Por lo que comentaba de la migración centroamericana, que sigue entrando. De hecho, la migración centroamericana ya recuperó sus niveles que tenía previo a la crisis, y la mexicana pues todavía no. Y bueno, y esto creo que nos pudiera de alguna forma decir que la frontera sí es un factor de peso, pero probablemente menos que los otros factores, ¿no? Por ello es que la migración centroamericana ya se está recuperando, pero sí, o sea, el nivel de la migración ya eso es un hecho. De hecho, también hicimos un trabajo en ese sentido de que ya el nivel es otro, ya cambió. Digo, no lo explicamos con esas palabras porque a lo mejor a veces no se entiende como que bueno, qué es el nivel, ¿no? Pero efectivamente eso ya, y vamos a partir, si se recupera, de otro nivel, y van a ser otros los niveles de los flujos migratorios. O sea, eso sí, yo creo que ya es algo que se está presentando, ¿no? Bueno, complementando un poco también, referente a la pregunta que tú hiciste, cuando estudiamos el tema de migración, generalmente lo vemos como una excepción, ¿no? Que como que no debían migrar, ¿no? Pero a lo mejor si retomamos los inicios de la humanidad, de la civilización, probablemente no es así, es al revés, ¿no? El inicio de la humanidad era gente nómada. O sea, el descubrimiento de la agricultura hizo que se volvieran sedentarios, ¿no? Entonces, en el inicio de la civilización, probablemente lo normal era la migración y la excepción era el sedentarismo, ¿no? Bueno, y si continuamos, bueno, que en la actualidad como que se ha cambiado la concepción, ¿no? Ahorita lo normal o lo tradicional es ser sedentario, permanecer, o lo bien visto es permanecer en el mismo lugar de donde se nació o donde son los padres, y lo excepcional es la migración, ¿no? Si uno continúa viendo bueno, la evolución de la humanidad, pues podemos darnos cuenta que a lo mejor uno de los grandes movimientos migratorios pues se dio con el llamado conquista o descubrimiento de América, ¿no? Donde un gran flujo de población europea vino a América y vino muchas veces a habitar en estas tierras, ¿no? Y bueno, y eso viene el comentario sobre lo que preguntabas, ¿no? Que si se reduce la brecha salarial entre Estados Unidos y México, que no sé si a los que estamos aquí en la mesa nos toque llegar a vivir para para cuando llegue a ocurrir eso, porque no sabemos si vaya a ocurrir, pues ¿qué pasaría? Pues yo creo que la experiencia que ha tenido al menos Sudamérica con España en la última década, desde el 2000 a la fecha, desde el 95 a la fecha, nos da como que pistas de muy probablemente lo que va a ocurrir, ¿no? Las crisis que tuvo Sudamérica a finales de los 90, principalmente en la Argentina y la brasileña, bueno, y la inestabilidad que vive en Argentina, sumado con el crecimiento de España que permitió, y de Italia, que permitió a los hijos hasta de tercera generación de españoles e italianos regresar a Europa, ahora estamos observando el fenómeno a la inversa, ¿no? O sea, empezaron a llegar sudamericanos a España, y ahora están saliendo de
de España, y de hecho hay un programa en televisión, en la televisión española, sobre españoles en el extranjero, dado la crisis económica y el desempleo que está ocurriendo en ese país, ¿no? Casos de cómo los españoles han logrado obtener empleo fuera de su país, ¿no? Argentina incluso, que fue expulsor de migrantes hacia España, ahora es receptor de españoles, ¿no? Los españoles también están generando, iniciando esta migración hacia México, hacia Gran Bretaña, incluso hacia Noruega y hacia otros países donde es más fácil conseguir empleo. Entonces, esta dinámica de cómo un país que se abrió las puertas a recibir inmigrantes y luego se convirtió en un país expulsor de inmigrantes, derivado de los movimientos económicos y de la creación y destrucción de empleos, nos da como que una pista de qué podría ocurrir si se revirtiera la situación entre México y Estados Unidos, ¿no? Gracias. Yo creo que pasamos a la presentación propiamente del anuario de Migración y Remesas del 2013. Entonces, pues sigues teniendo la palabra. Muchas gracias. Ya me apoderé del micrófono. Sí. Bueno, antes de que todo, un agradecimiento a ustedes, al Colegio de la Frontera Norte, y en especial, pues obviamente, al doctor Rodolfo Cruz por la invitación. Y bueno, es un honor estar aquí porque, como ustedes saben, el Colegio de la Frontera Norte es uno de los principales productores de investigación y de estudios sobre el tema de la migración, ¿no? Y bueno, es un honor estar aquí y bueno, nos sentimos humildes al compartir nuestra contribución, ¿no?, al tema de la migración, ¿no? Bueno, lo que venimos nosotros a presentar es el Anuario de Migración y Remesas México 2013. Para aquellos que no lo tengan, bueno, trajimos algunos ejemplares que se obsequian. Para aquellos que no lo tengan, están acá afuera para que lo puedan tomar. Y bueno, el Anuario de Migración y Remesas México 2013 es una publicación conjunta entre el Consejo Nacional de Población, la Fundación Bancomer y el área de estudios económicos de BBVA Research, ¿no? ¿Qué es el anuario? El anuario es un libro de consulta de estadísticas sobre el tema de la migración y sobre las remesas, ¿no? Y contiene datos principalmente que los podemos categorizar en tres fuentes, ¿no? Organismos internacionales como las Naciones Unidas, el Banco Mundial, la OCDE y la Organización Internacional para las Migraciones, ¿no? Estadísticas que genera oficialmente el gobierno de Estados Unidos, como las que provee el Bureau of Labor Statistics, el Censo de los Estados Unidos, bueno, el Bureau of Census, que elabora también la CPS junto con el Bureau of Labor Statistics, datos del Homeland Security y también datos de la Conferencia Nacional de Legisladores Estatales de Estados Unidos, ¿no? Y por supuesto todo eso se complementa con información de fuentes nacionales, ¿no? Como las que provienen del CONAPO, del INEGI, del Banco de México y por supuesto la que genera el COLEF, ¿no? Ahora, ¿cuál fue la motivación que nos llevó a generar este anuario, no? El interés de la Fundación BBVA Bancomer por el tema de la migración inició con un programa de becas hace como 5 años, que se llama, 5 o 6 años, que se llama por los que se quedan, que básicamente es una beca con acompañamiento que se dan a estudiantes de secundaria en municipios con media, alta y muy alta marginación, ¿no? Se le da intensidad migratoria, ¿no? Se le da a hijos de familiares migrantes, o si no, también a estudiantes de secundaria que habiten en estos municipios con alta, o muy alta o media nivel de intensidad migratoria, ¿no? Y bueno, a partir de esta beca surgió la necesidad de crear un área de estudios de investigación sobre el tema de migración, donde nosotros estamos insertos, y posteriormente, bueno, que realizaba estudios especializados hacia estudiantes o contribuciones en el tema de la investigación, pero se vio la necesidad de que éramos pocos los que conocemos el tema de la migración fuera de los que estudian esto, ¿no? Entonces, por eso surgió la necesidad de crear como una publicación de tipo divulgación para aquellos que no fueran expertos en este tema, ¿no? Así nace la iniciativa de crear un anuario de migración y remesas, ¿no? Bueno, y este anuario está dirigido tanto a público no especializado como a público especializado, ¿no? Sirve de consulta para investigadores, para estudiantes del tema, pero también puede servir como una publicación de divulgación para el sector público, para los tomadores de decisiones, el sector privado, la sociedad civil,
en la academia, estudiantes que no son especializados en este tema, que apenas están adentrándose en el tema de la migración, para los medios de comunicación y para el público en general, ¿no? El lenguaje que tiene el anuario es sencillo. Para aquellos que tengan el anuario en la mano, se darán cuenta de que cuenta con muchas gráficas, muchos diagramas, muchas tablas, muchos mapas y muy poco texto, ¿no? Con la idea de que sea muy amable para la persona que lo consulte por primera vez, que se adentre en estos temas de migración y remesas, ¿no? El libro consta de 5 capítulos. Básicamente son migración mundial, emigración e inmigración internacional de México, migración mexicana a Estados Unidos, migración interna y remesas, ¿no? En la parte de migración mundial queremos dar respuesta a las principales preguntas que una persona nueva en este tema quisiera obtener respuesta, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos son, no? ¿Cuántos migrantes hay en el mundo? ¿De dónde vienen, no? ¿Hacia dónde van? ¿Y cuáles son sus principales características, no? En el segundo capítulo, que es de migrantes e inmigrantes internacionales de México, lo que queremos responder es estadísticas básicas sobre cuántos migrantes mexicanos hay en el mundo y dónde están, ¿no? De qué estados provienen y cuál es su intensidad migratoria, ¿no? Y a cuánto asciende el número de migrantes que van y vienen y que residen en México, ¿no? Y bueno, dado la importancia y el volumen que tienen los emigrantes mexicanos en Estados Unidos, el tercer capítulo se dedica a describir características principales de los migrantes mexicanos en ese país, ¿no? Como cuál es su edad, su escolaridad, en qué estados residen, cuántos trabajan en Estados Unidos, cuál es su volumen, en qué sectores están, cuáles son sus principales condiciones laborales, ¿no? ¿Son naturalizados? ¿Cuántos removidos ha habido últimamente? ¿Y cuántos devueltos ha habido, no? Y bueno, esto se complementa con información que consideramos muy importante sobre actividades legislativas en Estados Unidos sobre el tema de la migración, ¿no? Que ha tomado que ha crecido últimamente, ¿no? Un cuarto capítulo para los que estudiamos el tema de la migración, que muchas veces pasamos de alto, es el tema de la migración interna, ¿no? Que es de gran relevancia, ¿no? Y ahí nos preguntamos, ¿cuántos mexicanos residen fuera de su estado natal? Como una medida de migración interna, ¿no? ¿De dónde son y qué estados tienen más migrantes internos, ¿no? ¿Y qué estados ganan y pierden población por migración interna, ¿no? Y para cerrar en un último capítulo, tratamos el tema de remesas, ¿no? Este flujo monetario que es muy difícil de desligar del fenómeno demográfico de la migración, ¿no? Ahí nos preguntamos, ¿cuánto ascienden las remesas mundiales? ¿De dónde son? ¿Hacia dónde van? Y para el caso de México, pues ¿qué estados son los que reciben más, no? ¿Y cuál es su distribución, no? Y a continuación voy a platicar brevemente algunos de los datos que contiene este anuario, ¿no? Por ejemplo, de la migración mundial, ¿no? ¿Cuántos migrantes hay en el mundo? Bueno, de acuerdo a las Naciones Unidas, 3 de cada 100 habitantes en el mundo reside fuera del país donde nacieron, ¿no? Por ejemplo, esto lo pueden consultar en la página 14 de este anuario, ¿no? Hay cerca de 214 millones de migrantes internacionales, ¿no? La distribución por sexo es muy similar y la edad promedio de los migrantes internacionales es de 39 años, ¿no? Bueno, después de cuántos son, ¿de dónde son, no? Bueno, observamos que los migrantes mexicanos son el grupo más numeroso de migrantes en el mundo, ¿no? Del total de los migrantes en el mundo, los 214 millones de migrantes, 12 de los 214 millones de migrantes en el mundo nacieron en México, ¿no? El dato de 2010 con esta información del Banco Mundial, ¿no? Y esto quiere decir que 5.6% de los migrantes en el mundo son de origen mexicano, ¿no? Es decir, bueno, México es el país con más migrantes en el mundo, seguido después de la India, de Rusia, de China y de Ucrania, ¿no? Bueno, ya sabemos de dónde son, ahora vamos a preguntarnos hacia dónde van, ¿no? Hacia dónde llegan los migrantes internacionales, ¿no? Y bueno, Estados Unidos destaca en este punto porque en Estados Unidos reside una quinta parte de la inmigración mundial de todo el mundo, ¿no? Es decir, de esos 214 millones, casi cerca de 40 millones residen en Estados Unidos, ¿no? Seguido posteriormente en segundo lugar de Rusia y de Alemania, ¿no? Principalmente economías importantes, ¿no? Y bueno,
Y posteriormente también los otros países europeos tienen una cantidad importante de migrantes internacionales, ¿no? Como Francia, Reino Unido, España y Ucrania, ¿no? Y bueno, y ya pasando al tema de los migrantes mexicanos en el mundo, ya sabemos más o menos cuántos son, pero ¿dónde están, no? Y datos del censo, bueno, datos del Banco Mundial indican que el 98% de todos los migrantes mexicanos que residen en extranjeros residen en Estados Unidos, ¿no? Hay más de 11.6 millones de migrantes mexicanos en Estados Unidos, ¿no? La última cifra es de 11.9, ¿no? Y si lo comparamos con las otras regiones, observamos que en Europa había poco menos de 100,000 mexicanos, ¿no? Migrantes mexicanos, ¿no? Sudamérica menos de 30,000, en África la suma del último dato del 2000, porque no tenemos datos para el 2010, es de cerca de 5,000 mexicanos nada más, migrantes mexicanos residentes en África, ¿no? Y en la zona de Asia también hay cerca de 5,000, ¿no? Y bueno, esto es, ¿dónde están los migrantes mexicanos? Otra pregunta sería, ¿cómo son los flujos laborales de los migrantes mexicanos, no? Y datos de la EMIF, que elabora también este mismo colegio de la frontera norte, indican que el 52% de los migrantes mexicanos declaró no contar con documentos para cruzar las fronteras de Estados Unidos, ¿no? De estos, la mayor parte son jóvenes entre 20 y 39 años y la mayoría son hombres, ¿no? El 73% son hombres, de acuerdo a esta encuesta, y casi la mitad tiene solo hasta primaria completa, ¿no? Bueno, estas son las características. ¿Dónde están los migrantes mexicanos en Estados Unidos? 7 de cada 10 migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos residen únicamente en 4 entidades federativas de Estados Unidos, 4 estados. Es California, Texas, Illinois y Arizona, ¿no? Aquí en el mapa pueden ver la población mexicana que reside en Estados Unidos por entidad. Aquí destacamos las principales entidades, ¿no? ¿Cuáles son sus niveles de escolaridad de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, no? Y bueno, como comentaba ya mi compañero Juan Luis, únicamente 6% de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos tiene formación profesional o posgrado. 6% de todos los migrantes mexicanos en Estados Unidos, ¿no? Y en 2012 se estima que 47% de los migrantes mexicanos que residen en Estados Unidos tiene a lo más nivel secundaria, ¿no? ¿Cómo son sus salarios, no? Aquí podemos ver que 58% de los migrantes mexicanos tiene un salario de $20,000 anuales o más al año, ¿no? Es mucho, poco, o sea, más de la mitad de los migrantes mexicanos que trabajan en Estados Unidos ganan más de $20,000 dólares al año, ¿no? Y de esta cifra destaca que el 16.4% de los migrantes empleados en Estados Unidos gana $40,000 más al año. Pues de haber sabido, pues hubiéramos buscado trabajo por allá, ¿no? Sí. Y bueno, junto con toda esta estadística nos preguntamos, ¿y cuál es su situación migratoria en Estados Unidos, no? Y aquí obtenemos una serie histórica de los últimos 20 años de las naturalizaciones de mexicanos en Estados Unidos, ¿no? En los últimos 20 años, más de 2 millones de mexicanos ya se han naturalizado como ciudadanos de Estados Unidos, ¿no? Y si tomamos información de los últimos 5 años del Departamento del Homeland Security, que lleva las estadísticas de naturalización, tenemos que de los mexicanos en Estados Unidos, las naturalizaciones de los mexicanos en Estados Unidos representan una sexta parte del total de las nacionalizaciones en ese país, ¿no? Lo cual es una cantidad importante, ¿no? Y bueno, y junto con las naturalizaciones, el inicio de la crisis económica en Estados Unidos, pues se dio también un inicio importante sobre la actividad legislativa en los estados de Estados Unidos sobre este tema, ¿no? Mientras que del año 2000 y 2006, las iniciativas o propuestas de ley que se mandaban a los congresos, ya sea locales o estatales, eran de 300 a 500 en el año 2005 y 2006 respectivamente. Ya a partir del año 2007, las iniciativas o propuestas de ley crecieron vertiginosamente, ¿no? Alrededor de 1,500, 1,300 por año, ¿no? Y se siguen manteniendo, al menos para la información que tenemos, entre 2007 y 2011, ¿no? Es decir, el tema migratorio
ya es un tema que se discute ampliamente en los congresos estatales en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, pasando a otro tema, ya dejando un poco de lado la migración internacional, pasamos al tema de la migración interna en México, ¿no? Que también es un tema que se tiene que tratar cuando se aborda de manera integral la migración, ¿no? Datos del censo, que tenemos información desde 1920, indican que, bueno, para el año 2010, 1 de cada 5 mexicanos que residen en el país no viven en la entidad federativa donde nacieron, ¿no? Destaca, en primer lugar, el estado de Quintana Roo, donde solamente 43% de su población nació en esa entidad, y si ven la tabla en la parte inferior, en el segundo lugar se encuentra el estado de Baja California. Quisiera hacer un ejercicio con ustedes, a ver si me puede ayudar a ponerse de pie todas aquellas personas que no nacieron en el estado de Baja California. ¿De pie? Sí, por favor, si se pudieran poner de pie. Pues yo también. Cuenten las personas, observen a su alrededor. Gran parte de los que están en el estado de Baja California. Como se habrán dado cuenta, gran parte de la población de Baja California no nació en ese estado, ¿no? Baja California es un estado que ha crecido gracias a la migración interna, ¿no? Que ha provenido de otros estados, ¿no? Pues no sé, al menos de Veracruz, bueno, ya es el Distrito Federal, hay de muchos estados provienen, ¿no? Y es la segunda entidad con menos residentes nacidos en la misma entidad, ¿no? Y por el lado opuesto están otros estados como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, donde más del 90% de su población sí nació en la entidad donde reside, ¿no? Y bueno, ya en el último capítulo hablamos sobre el tema de las remesas en el mundo, ¿no? Lo subdividimos en 2 subcapítulos, que es remesas internacionales y remesas hacia México, ¿no? Para 2014, de acuerdo a datos del Banco Mundial, se estima que las remesas se ubicarán en cerca de los 615 mil millones de dólares anuales, ¿no? Es decir, ha tenido un crecimiento vertiginoso, al menos desde el año 2000. En comparación al año 2010, las remesas crecieron hasta más de 4 veces, ¿no? Al comparar el año 2000 y 2010, ¿no? Y bueno, de este dato de las remesas destaca, que es un dato económico, que está ligado a la actividad laboral, que el 75% de las remesas mundiales van hacia los países en vías de desarrollo, ¿no? Y bueno, ¿hacia dónde van las remesas en el mundo, no? México es el país con más migrantes en el mundo, pero es el tercer país receptor de remesas, ¿no? Es decir, en promedio mandan menos que otros países como la India o China per cápita por cada migrante que hay, ¿no? Y de acuerdo a estimaciones del Banco Mundial, ¿no? Y con cerca de 22 mil millones de dólares México, y en primer lugar está India con 54 mil millones de dólares, y China, ¿no? Que recibe 53 mil millones de dólares para el año 2010, ¿no? Vemos que en cuarto lugar está Filipinas, pero destaca en quinto lugar Francia, ¿no? Cuando hablamos del tema de migración, siempre pensamos en países que tienen que estar trabajar en países desarrollados y vivir en países no desarrollados, ¿no? Y no es así. También la diáspora francesa en el mundo es muy grande, ¿no? Y manda también a ese país una cantidad muy importante de remesas, ¿no? A tal grado que es el quinto país que más recibe remesas en el mundo, ¿no? Es un tema muy complejo esto de la migración y de las remesas, ¿no? Y bueno, sobre las remesas, sobre los hogares receptores de remesas en México, en el año 2012 se estima, creo que está mal, es en el año 2010, ¿no? Se estima que cerca de 1.350.000 hogares en México reciben remesas, ¿no? Que tomando en cuenta más o menos la población promedio por hogar, de 4 a 5 habitantes, estamos hablando que al menos 6 millones de personas dependen económicamente de las remesas, ¿no? Aquí en México, ¿no? Y de estas, el 57% de los hogares receptores de remesas se encuentran en localidades rurales, ¿no? En el anuario pueden encontrar más información sobre su tamaño de localidad de los hogares receptores de remesa,
el sexo del jefe del hogar, escolaridad y el grado de marginación de los municipios que reciben remesas, ¿no? Y bueno, toda esta información que nosotros presentamos, pensando siempre en los investigadores, en los profesores y en los alumnos, cuenta con una cosa que se llama tecnología Data Link. ¿Qué quiere decir? A los que tienen el anuario se darán cuenta de que abajo de las gráficas y tablas hay un vínculo de internet. Entonces ese vínculo de internet ustedes le dan clic o lo teclean y los va a mandar al archivo de Excel, de forma que cuando tengan que hacer una tarea de investigación ya no tengan que transcribir los datos, sino ya los puedan descargar directamente de la página, para facilitarle las tareas de las 12 de la noche a 1 de la mañana. Ajá. Y bueno, consideramos nosotros que el Anuario de Migración y Remesas es una publicación única en su tipo, integra las principales estadísticas de migración y remesas de México y a nivel mundial, está en su versión impresa y versión electrónica en la página web, y se puede accesar a datos en línea a través de esa tecnología DataLink que ya habíamos comentado. Y para aquellos que se están introduciendo en este tema, en la parte final del anuario se incluye un glosario con los términos básicos de migración que no los inventamos nosotros, sino lo tomamos de fuentes internacionales y de fuentes reconocidas sobre este tema, ¿no? Y bueno, sería todo, pues muchas gracias. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Adelante, Daniel. Gracias por la presentación. Me surgió una duda, ya que hablaron de lo que ganan y el número de migrantes que hay en Estados Unidos, mexicanos y otras regiones del mundo. ¿Tienen ustedes porque dicen cuánto envían, ¿no? Pero no exactamente todo lo que hagan, porque puede ser que la remesa sea un porcentaje de su salario, 60, 80, no sé qué porcentaje. ¿Tienen ustedes estimación, un dato de México como conjunto en grupos migrantes? ¿Qué nivel ocupa en cuanto a productividad para Estados Unidos? Es decir, lo digo porque es cierto que ganan poco, como usted lo dice, por la escolaridad que tiene y los sectores de economía que se dice que son de poco dinamismo, construcción, manufactura y demás. Pero como son muchos, me gustaría saber el dato de qué tan productivo, o sea, qué tanta productividad representa para los Estados Unidos el grupo de migrantes mexicanos comparado, no sé, con centroamericanos, Caribe, asiáticos o demás. Bueno, lo que hemos trabajado en ese sentido es, de hecho en el número anterior de la revista, hicimos cuánto contribuyen los diferentes, o los migrantes en su conjunto y los migrantes mexicanos. Y el cálculo que hemos realizado es que en promedio los migrantes mexicanos contribuyen con poco menos del 3% de todo el PIB, del 4%, casi 4%, de 3.8% aproximadamente de todo el PIB de los Estados Unidos. Si le sumamos ya a los migrantes, pero no a los mexicanos nacidos allá, lo que estarían contribuyendo es alrededor del 8% del PIB. Y hay estados en donde la contribución es muy alta, y hay sectores donde la contribución es muy alta. Por decir, la agricultura, el cálculo que tenemos es que contribuyen con cerca del 18%, si no recuerdo mal, 16-18% del PIB, de todo el sector agrícola de los Estados Unidos, lo aportarían los migrantes mexicanos. Y en estados donde tienen mayor presencia, como California, como Arizona, y en algunos otros donde tienen, ahí la contribución sería entre 8 y hasta 13% del PIB en estos estados. Eso es la información que nosotros hemos generado. No los hemos comparado con otros grupos de migrantes, hicimos la comparación con todos los migrantes en su conjunto, ¿no? Pero eso lo pueden encontrar ahí en el número anterior de la revista. Gracias. América. Mi pregunta es si han considerado dentro del análisis, plantear dentro del análisis en algún momento si existe una subestimación de las muertes que se han reportado a raíz del crimen organizado desde el sexenio pasado, para ver su impacto en la migración, si tiene que ver con aquellos grupos de edad que anteriormente migraban y qué está sucediendo con el impacto que puede tener.
Bueno, nosotros no hemos abordado el tema. Si no recuerdo mal, hay un artículo por ahí que lo ha trabajado, que viene en el número que acaba de salir recientemente de la revista Coyuntura Demográfica de la SOMEDE, de la Sociedad Mexicana de Demografía. Hay un artículo ahí que, bueno, trata el tema, pero no sé si, al menos nosotros no lo hemos abordado. ¿Alguna otra pregunta? Sí, adelante. Buenos días, todavía, ¿verdad? Sí, Sí. Gracias por la presentación. Y sobre la primera parte, me surgió una duda, sobre todo el efecto, ya sea del aseguramiento de la frontera o de las leyes antimigrantes. Por ejemplo, descartan que sea un factor tan importante, comparando sobre todo la frontera, con que los flujos de migración de centroamericanos en comparación con el mexicano ya han crecido, ¿no? Y entonces eso, digamos, descartaría eso. Pero ¿qué tan engañoso es esto? Si igual por el enfoque tan económico, pero las características del migrante, tanto mexicano como del centroamericano, si hay cosas que comparten, también son diferentes. Entonces, la perspectiva que genera una frontera cada vez más blindada puede la migración, desmotivar la migración de diferentes formas. Sobre todo si las características, por ejemplo, del centroamericano pueden ser que la perspectiva de lo que puede perder al hacer el viaje, etcétera, son diferentes a la perspectiva de lo que puede arriesgar o perder un inmigrante mexicano. Las características intrínsecas de cada uno de los migrantes son diferentes, y entonces descartar esa desmotivación a través de las leyes y todo eso que provocan puede ser engañoso, porque no se comportan simplemente como actores del mercado laboral y eso. Bueno, no las hemos descartado, lo que hemos dicho es que consideramos que pudieran ser menos o tener menos peso que otros factores, ¿no? Pero sí mencionamos el punto de las leyes dentro de los factores principales que mencionamos, es el económico, la parte de las leyes y toda la situación del mercado laboral, ¿no? Ahora, de hecho, la misma MIF por ahí trae información sobre la parte de migrantes desalentados, ¿no? Entonces, pero desafortunadamente no tenemos información de ese mismo tipo para el caso de los centroamericanos, ¿no? Entonces, digo, sí, sin duda es un punto relevante el que comentas, pero necesitaríamos, digamos, la misma información. Ahora, la MIF sí nos da datos de que ha aumentado el número de mexicanos recientemente, pues, desalentados para volver a hacer el intento de emigrar, ¿no? Entonces, sí pudiera estar afectando todo el entorno y todo lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Qué pesa más? Bueno, ahí sí no sé, habría que hacer un análisis más pues más desmenuzado y tener a lo mejor compararlo con Centroamérica, pero tener la misma información, ¿no? Y desafortunadamente pues no la tenemos, ¿no? Entonces, pero sí, sin duda es un punto ahí relevante el que planteas, ¿no? Muy bien, pues le damos las gracias a Juan Luis y a Juan Lee por las presentaciones y agradeciéndoles nuevamente que hayan estado acá con nosotros, y también agradecerles a todos ustedes que hayan estado en esta presentación. Muchas gracias.